A ver, de lo que vos leíste, de lo que filtró Sebastián Premisi en El cohete a la luna, va de negocios, de este borrador de la letra chica, ¿qué te gustaría? Lo tengo, secreto, paso, después te paso. ¿Cómo? Lo tengo el borrador, secreto, pero paso. No, sí, lo hemos leído, pero ¿qué destacarías vos? Porque hay algunas cosas que quedan en una ambivalencia, porque se habla también del aumento de la edad jubilatoria. ¿Qué te gustaría destacar también en términos económicos de esa letra chica que no fue confirmada, pero tampoco desmentida por el gobierno? No, mira, yo creo que la verdad, decir que en el tema de tarifas es muy oscuro porque los números no cierran. O sea, los números, los porcentajes de aumento que ponían ahí, más que hacer las tarifas las abarataban. Sí. Y no cierran para bajar los subsidios. Así que ahí veo que realmente debe haber atención con el tema de que son números que no tienen realidad, digamos, en cuenta de realista. Y después está todo un mambo, bueno, toda la idea de cómo van a bajar la inflación, para mí van a fracasar hasta la China, ¿no? Eso de... no hay ninguna novedad, salvo que van a ser más estrictos con una política monetaria bastante ortodoxa, digamos, van a reducir mucho la emisión monetaria, van a aumentar las tasas de interés y bajar el gasto de Estado o el déficit, ponerle en el gasto. Hay que ver eso de acuerdo con el PBI. Y con eso piensan bajar la inflación. Después, esa la veo fracasar de acá a China, porque es lo mismo que tomar, que la inflación argentina no es monetaria. Vos subís la tasa de interés, encarecés los costos a las empresas, ¿no? Tiene una presión de costos. Y después, con reducir la emisión monetaria, lo único que va a generar es que esa poca línea de circulación pueden afectar la actividad económica, el consumo, pero la inflación no la van a bajar porque hay una inercia re fuerte. Ya los alquileres van a aumentar un 50%, por ejemplo, como piso por la ley de alquileres. Después tenés los créditos, con una suba de la tasa de interés van a andar en 70, 80, pueden llegar a subir las tasas activas mucho. No veo cómo encarecer el crédito. Hay que tener que ya están pautados en el 50%. Paritaria que van a ir con un 40% de aumento de entrada, pero que ya van a tener que revisar a mitad de año. Y todo eso piensan contenerlo con reducir la emisión monetaria. Yo creo que ahí eso no va a funcionar, pero tampoco está claro si la meta de inflación va a ser una meta exigible o una presentación de buena gestión y punto, la idea de que van a ir con la inflación. Después, ¿qué más hay? Hay uno de los más riesgos que la meta de emisión monetaria que se impone de acuerdo es muy estricto y que no haya capacidad de sostenerla, que esto pueda terminar forzando un ajuste fiscal mayor para cumplir monetaria, sobre todo porque va a crecer muchísimo el gasto en intereses del Estado, porque como van a aumentar las tasas de interés, van a obligar al Estado, en vez de que se financie con emisión, se financie colocando bonos en el mercado interno, un mercado interno que si no hay emisión, no hay demanda de bonos, o sea que es una trampa, porque la liquidez donde los inversores compran bonos es justamente la emisión. Inyecta dinero y después lo absorben los bonos, estos que no van a inyectar dinero, que quieren comprar más de bonos. Ahí lo que se va a encarecer muchísimo el financiamiento del Estado, y esto va a aumentar mucho la partida de intereses dentro del gasto. Y dada la restricción de financiar con emisión ese gasto, puede empezar una tensión que fuerce a un ajuste mayor del gasto público para cumplir con la meta de emisión monetaria. Ahí es una de las cosas que yo veo en el acuerdo, que se pusieron una meta de emisión muy exigente y cumplir eso puede forzar una reducción del déficit mucho mayor a la pautada. Ahí puede haber una tensión muy grande. Es decir, que el ajuste es mucho más grande del que se pensaba. Puede llegar a ser. Yo creo que esa meta de emisión monetaria que se exige puede llegar a forzar un ajuste más fuerte, porque en financiar el exceso de déficit, que no es solo el déficit primario pautado, que es más en la pauta de emisión, ¿no? Para que lo entienda la gente. Se acordó, no tengo acá los números en la cabeza, pero se acordó un número, ponerle, no me acuerdo, 2,5 puntos de déficit primario, y un punto de emisión monetaria. O sea que ahí hay 1,5 puntos que hay que financiar de otra manera. O sea que no se va a financiar con emisión. O sea, el Banco Central no le va a dar el dinero al Estado, sino que va a tener que conseguirlo de otro lado. Pero aparte de eso, esa pauta de déficit es el déficit fiscal. Vos le tenés que agregar toda la carga de intereses que el Estado tiene que pagar y que de algún lado tiene que financiar también. Que tendría que tener los números para que como
Con el celular también los números no te lo puedo decir, pero ponerle que sea un punto y medio más del PBI. Está bien. De interés. Bueno, toda esa masa, de toda esa masa, 2,5 puntos más o menos, ponerle 2 puntos y medio. El PBI lo tiene que financiar colocando bonos en el mercado interno. Y ellos confían que subiendo la tasa de interés lograrán financiarlo. Así difícil, van a tener que forzar que los bancos vendan la LELIQ y compren bonos, porque el propio déficit y la emisión monetaria era lo que generaba una inyección de dinero en la economía que después permitía que el Estado coloque bonos y los que tenían ese dinero se lo compren. Ahora vos reducís ese dinero, no lo largás, después querés colocar bonos y no tenés fondo. Se van a pelear entre los bonos del Estado y los del Banco Central, van a tratar de pasar las LELIQ a bonos, pero bueno, toda esta vuelta que estoy dando quiero decirles básicamente que ese esquema de financiamiento puede generar un encarecimiento muy grande de la partida de intereses dentro del Estado, porque va a tener que pagar más intereses y va a tener que financiar lo que financian con emisiones de la bonos, sí. Y que pueden no conseguir el fondeo aún con esta tasa de interés, no conseguir el fondeo que proyecta colocando bonos, y que esto puede forzar una restricción todavía mayor. Ese es otro punto que, digamos, genera dudas en el acuerdo. Y después el fundamental está en el tema de las reservas. Hay unos objetivos de reservas que básicamente el primer año se podrían cumplir, y es real que los organismos internacionales le ponen 5.000 millones de dólares más sobre la mesa, más los 5.000 que podría el FMI, podría llegar a cumplirse el primer año. Ya el año electoral yo creo que llegamos a nada, porque tenemos ya no tenemos ese oxígeno extra del desembolso de fondos, ni del FMI, ni de organismos internacionales. En un año electoral vamos a llegar a prestar para hacerlo y va a haber un clima de incertidumbre, pero que decía yo, de que como el acuerdo no deja el fantasma de default, ni siquiera se lo deja en una permanente default, pasando revisiones trimestrales el año electoral, con el que hay elecciones, siempre hay fuga de capitales. Vamos a llegar muy cortos de dólares al año electoral, y es difícil pensar con esa... Qué lástima que se te va la voz, ¿eh? Se escucha... Ahí me escucha mejor. Sí, tenés que hacer la parabólica. No, estamos hablando con Andrés Asiaín. Me parece que esta parte de la charla central, que el gobierno llegaría sin nafta al 2023, es una metáfora para poder discutir, porque estamos en tiempos de definiciones, y el planteo de los grupos económicos es: no hay otro camino que este acuerdo. Hay que ver cómo se debate en el Congreso. Ya se descarta que se va a aprobar. El tema es cómo se camina hacia adelante, porque lo que se ha planteado hasta ahora es que el default es ese abismo, ¿no? Esa tierra desconocida. Planteaba una metáfora parecida a Martín Guzmán. Ahora, si el acuerdo es todo esto malo, ¿por qué no discutir el default? ¿Por qué no discutir, toda esa plata, volquémosla al mercado interno? El otro día un compañero acá, un columnista, hacía el cálculo que en un solo día los bancos ganaron en el IX lo que sería un año de presupuesto para hacer viviendas. A ver, me permito elevar la discusión, Andrés, porque también veo que la soja está en $600 la tonelada, es decir, que a los sectores que se llevan las riquezas de la Argentina les está haciendo muy bien, a la vez que no quieren pagar retenciones, que también declaran la guerra económica contra el pueblo. Sí, por eso te digo que muy bajo el debate luso con Mines. Imagínate vos que negociando con el FMI, ¿no? El gobierno no podía pedirle al FMI que lo obligue a subir las retenciones, que lo obligue a mantener el impuesto a la riqueza extraordinaria, que sea el FMI el que vaya por los recursos de los sectores más altos, como para que no haya... Eso es lo que pidió Cristina el 10 de diciembre. Claro, si el establishment es el que está tan interesado en que siga el acuerdo con el fondo, sobre todo algunas empresas que tienen que hacen obras con crédito garantizado financiado por organismos internacionales, ¿no? De China, el BART, esas empresas que participan de algunos proyectos de financiamiento del BID, bueno, todo eso que tienen el lobby que no se quiere que se le corte el chorro, que están tan nerviosos de que el acuerdo pueda cerrar otras fuentes de financiamiento. Sí. Todos esos grupos, digamos, son los que más presionan porque haya el acuerdo, porque incluso algunos tienen bonos y no quieren que se les valorice, el caso de los bancos. Bueno, ¿por qué no la ponen? ¿No? Entonces, en vez de estamos hablando de cuánto van a pagar de luz la gente, ¿por qué no discutimos? Bueno, eso, por otro lado,
mientras se le va a achicar el subsidio a la energía, se va a aumentar fuertísimo la partida de pago de intereses a tenedores de bonos locales. Si vamos a discutir el gasto del Estado, va a aumentar mucho el gasto financiero para sostener el rentismo en la Argentina y va a disminuir el subsidio a la energía. Ponele, yo estoy de acuerdo igual que se segmente el subsidio a la energía, me parece bien si se lo logra hacer, digamos, no estoy de acuerdo que se tenga que subsidiar totalmente a sectores que no lo precisan, pero digo, si la discusión es el gasto del Estado y la estructura impositiva, me parece que 2 años de negociación con el fondo, por lo menos, pueden haber traído un poroto, ¿no? Que le ponga Andrés, ni las sobrecargas que había pedido la Argentina, ya el Tesoro de Estados Unidos dijo, eso no se lo damos. Sí, por eso te digo, no se consiguió nada en términos de la negociación. Y ni siquiera se tuvo la viveza eso de usar la negociación con el FMI como una herramienta de presión interna para modificar ciertos rasgos reflexivos. Claro. Con los grupos económicos. Sí, es mal el desconsumo, que está bien, digamos, la lucha histórica de sectores obreros con alto ingreso, pero descontamos por categoría de ganancia y ahora estamos discutiendo si la gente va a pagar la luz o no. Sí, te cuento una, ya que se escucha tan mal la comunicación, este año se van a quedar con la licitación de 5G, las mismas privatizadas, Claro, Telefónica, Telecom, Grupo Clarín, ¿no? Es decir, los que fugaron la guita del macrismo, los que se benefician hace 30 años con los canales de televisión, con la telefonía móvil y fija, e internet, y nos saquean, y han aumentado en el último mes un 7% de las comunicaciones, se van a quedar además con el super negocio del 5G. Pero bueno, cierro paréntesis como para dar cuenta también de la relación del Ejecutivo y bueno, también las herramientas que tiene en la mano como para decir, che, convoquemos a los movimientos sociales y al movimiento obrero a marchar con un eje concreto. Porque si no es un tiro en el pie, Andrés, es decir, a este gobierno le va mal, al conjunto del pueblo le va mal, no es como cuando arrancó Macri que decía queremos que le vaya bien al gobierno, algunos dirigentes populares lo decían y uno abría los ojos y lo estaba viendo realmente. Ahora sí realmente hay de muchos dirigentes de buena leche decir queremos que le vaya bien, pero este acuerdo es suicida, me decían el otro día. Mirá, te digo otra cuestión, digamos, lo que decís. Si vos me preguntas a mí, yo creo que es más probable terminemos defaulteando con el FMI igual. Por incumplimiento de metas y porque cuando empecemos a incumplir las metas, que como te digo, hay muchas que ya tan difíciles de cumplir, y vos tenés que tener en cuenta que el escenario internacional es súper inestable. O sea, todos estamos viendo que probablemente Estados Unidos suba la tasa de interés y caigan las materias primas. Claro. Nos puede, en términos de precio internacional, digamos, más allá de la desgracia para la humanidad, no sé, tal vez si se arma una guerra en Ucrania, las materias primas siguen subiendo, eso todo puede pasar, ¿viste? Pero estamos en un escenario con mucha incertidumbre, que si ya estos 5.000 millones de dólares que Guzmán dijo que le iban a desembolsar los organismos internacionales, que cuando uno lee el memorándum que se filtró, ya no eran 5.000 millones de dólares, sino que parece que eran 2.000, no se entiende bien, porque dice que es un tal porcentaje del PBI, pero en un periodo de 3 años. Si ya ahí entra menos guita, es muy probable que ya es la primer pauta de este año de acumulación de reserva no se cumpla, y a fin de año ya estemos solicitando un waiver porque no se pudieron cumplir las metas. Es muy probable, vamos a decirlo así. En esos momentos nos van a correr el arco mal, porque los chavos ahí nos van a correr el arco diciendo, bueno, incumplieron, bueno, le damos el desembolso, pero a cambio tienen que acelerar la pauta y tienen que ir a, o sea, emisión cero ya, y reducir el déficit un punto más, ¿entendés? O sea, la típica que te hacen, que cuando vos incumplís, te perdonan, pero a cambio te exigen más. Imagínate eso en un año electoral, va a ser un quilombo, con riesgo de fuga de capitales, y lo más probable es que terminemos en el default que supuestamente quisimos evitar y nos perdimos por lo menos de diseñar un programa económico autónomo y meter los cañones para una expansión económica y no para administrar una crisis o un proceso de estancamiento junto al FMI, en el mejor de los casos, ¿no? El programa actual es ir a un proceso de estancamiento de un par de años mientras se terminan los pagos y el gobierno con el FMI durante 2 años y medio. Ese es el proyecto actual. El crecimiento de este año, ese de los 3 puntos, es un crecimiento estadístico, porque como creció nuestra economía el año pasado, vos empezás enero, febrero, marzo, y cuando creció 10 puntos, entonces vos comparás
Poner que la economía se para en el nivel de producción del año pasado, no avanza nada este año. Vos comparás enero de este año con enero del año pasado y ya te da que creció la economía. Enero más porque interanualmente, como creció el año pasado, los primeros meses de este año son un PBI más grande que el del año pasado. Eso ya te da 3 puntos de crecimiento que implica que la economía no crece este año, sino que se mantiene a nivel de diciembre. Para diciembre nos va a dar un crecimiento cercano a cero. Y eso es un poco la proceso de este año, con un optimismo para agregarle un puntito de crecimiento al PBI. Y ese es el escenario de este año que podríamos sostener si vienen esos dólares que dice Guzmán de los organismos internacionales extras, si viene el fondo poniendo algunos mangos por adelantado. Y ya, bueno, en ese escenario optimista el año que viene estamos medio al horno. Hemos jugado con los dólares para sostener una expansión nueva de la economía. Andrés, ese es un escenario optimista. Te agradecemos, la charla y bueno, un fuerte abrazo para vos y todos los integrantes del CESO. Dale, un abrazo para ustedes y para todos los oyentes. Andrés Aciaín, economista.